¿Cómo se encuentran, campeones? Espero que muy bien. Saben que ayer una señora me hizo una pregunta muy interesante. Yo he hablado algo al respecto, pero no lo he profundizado, así que hoy pensé que podríamos indagar. Es sobre el calendario, ¿no? Ella me pregunta que si Jesús no existió, ¿cómo puede ser que la historia se divide entre antes y después de Cristo y no antes y después de Buda o antes y después de Mohammed? Bueno, pues es bastante interesante y se van a caer para atrás. Empecemos. Que nada, hay que saber que casi todas las civilizaciones han inventado sus propios calendarios. La mayoría de ellos muy imprecisos, pero los egipcios hicieron una versión que era muy moderna. De hecho, data de más o menos 2300 años antes de Cristo. Sin embargo, vamos a avanzar muchos años en el futuro. Vamos a avanzar casi más de 2000 años en el futuro, hasta llegar a lo que llamaban el calendario romano. En el Imperio Romano pues se utilizaba el calendario romano, que no se parece en nada a lo que utilizamos hoy. Los romanos tenían años de 10 meses y años de 12 meses. Entonces ellos tenían que ir decidiendo, viendo ahí cómo lo iban cuadrando para que cayera justo en el momento en el que había equinoccio, ¿no? Que es cuando empieza la primavera. Eso se mantuvo así hasta que unos 40 y pico años antes de Cristo, un señor que ustedes conocen seguramente, que se llamaba Julio César, dijo que esa huevonada de tener años de 10 meses y de 12 meses no era práctico. Así que se inventó un calendario que se llamó el calendario juliano. Volviendo pues a lo que habían hecho los egipcios, ya no eran años de 10 meses todos irregulares con años bisiestos raros, sino que eran 365 años con un año bisiesto cada 4 años. Era mucho más práctico, mucho más simple de seguir. Siguiendo el calendario juliano, obviamente, pues el año 1 no sería antes de Cristo porque estamos 40 y pico años antes del nacimiento de este personaje, probablemente ficticio. Entonces, lo que hicieron fue decidir poner el año 1 del calendario juliano en el nacimiento de Roma, ¿no? Entonces, si utilizáramos hoy el calendario juliano, estaremos en el año 2300 y algo, 2400. Pero bueno, ¿qué pasa? Que ese calendario se mantuvo por muchísimos siglos. Por muchísimos siglos. Esa idea de antes de Cristo y después de Cristo no existió hasta pasada la Edad Media, cuando un papa que se llamaba Gregorio, pues dice que esa huevonada del calendario juliano a partir del nacimiento de Roma no le gustaba. Bueno, la historia es mucho más compleja, pero esto es un resumen. Y que tenían que desarrollar un calendario en donde el año 1 fuera, pues, justamente el nacimiento de Cristo. Estamos hablando del año 1500, o sea que hasta el año 1500 esa vaina de antes de Cristo y después de Cristo no existía. Se utilizaba el nacimiento de Roma, se utilizaba el calendario juliano. A partir de pues, la Edad Media del año 1500, eso es el siglo XVI, fue que instauraron ese calendario basado ¿en qué? En los cálculos de los años bisiestos de los egipcios hace más de 3000, 4000, casi 4500 años. Entonces este señor llamado Gregorio arbitrariamente dijo, bueno, vamos a poner este año como el año en el que nació Cristo, hace 1500 años, porque un tipo anterior a él había, leyendo la Biblia, sacado unos cálculos ahí, dicho que Cristo había nacido en ese momento de la historia. Pero realmente no hay evidencia de que naciera ningún Cristo y no hay evidencia de que fuera exactamente en ese momento, más allá de la Biblia, o sea, está totalmente discutido. Y bueno, esa es básicamente la historia. Pero lo más curioso de todo eso no es ni siquiera el hecho de que el antes y después de Cristo se empezó a utilizar en el año 1500. O sea, dense cuenta de que pasaron más de 1500 años en el que esa huevonada de antes y después de Cristo no existió. Sino que hasta hace muy poco, todavía muchísimos países utilizaban calendarios julianos o utilizaban sus propios calendarios. Por ejemplo, los chinos utilizaron el calendario chino hasta el año 1940 y no sé qué, hasta hace muy poquito. Me parece que la Iglesia Ortodoxa en Bulgaria todavía utiliza el calendario juliano. O sea, ellos están considerando el año 1 como la fundación de Roma, y esa huevonada de antes y después de Cristo es diferente o tienen es algo así. Realmente no me haga mucho caso en esto porque no estoy 100% seguro. Los chinos utilizaban su calendario chino hasta hace muy poquito. Esa huevonada antes y después de Cristo a ellos no le decían coño. En Indonesia, en la isla de Bali, tú le preguntas a un tipo qué edad tienes y te pueden decir no, tengo 90 y pico años, porque según el calendario hindú es yo no sé qué. O sea, entonces decir que nosotros cambiamos porque antes y después de Cristo que parte de la historia, no, es que no. Es así.
Sin ir muy lejos, nadie sabe la fecha de la Pascua. ¿Por qué se puso en esa fecha? Porque es justamente el momento en el que empieza la primavera. Y entonces eso viene de los griegos, ni siquiera de los romanos, de los griegos, que ellos creían que era el dios del sol que salía. Entonces, claro, como en ese momento del año es más caliente, empieza la primavera, entonces el sol representaba pues la bonanza y el crecimiento y la vegetación y que todo vuelve otra vez a tener calor. Entonces, claro, esa tradición de los griegos que creían en aquellos dioses, ustedes ya los conocen, pasó a los romanos y de los romanos pasó a los cristianos y precisamente por eso la Pascua empieza no sé si es el primer domingo después de la luna llena, algo así es, y y es representación del calor y la cosa, y eso se lo atribuyen a Cristo, que no tiene absolutamente nada que ver porque esa vaina se remonta otra vez a los egipcios, o sea, a Ra y a Amon-Ra. Entonces, ven, es lo que les digo, todas estas tradiciones cristianas son copias de copias, de copias, de copias, de copias, todas las tradiciones de la Biblia, todas esas historias que están ahí escritas, todos estos dioses a los que se le atribuyen ciertos milagros, como por ejemplo caminar en el agua, o transformar el agua en vino, o revivir a los 3 días después de morir, y resucitar y ser hijo de una virgen. Esas son todas tradiciones egipcias o tradiciones griegas o tradiciones romanas que tienen más de 4.500 años de antigüedad. Igual los textos, eso es copias de copias de copias de copias de copias. Por eso es que las religiones son todas un peo de copyright al final. En fin, me voy a comer. Chao.